Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Vamos a empezar. Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Vamos a empezar el servicio en esta noche. Padre bueno, Señor Jesucristo, Señor, estamos muy agradecidos contigo por una oportunidad más de vivir, de respirar y, Señor, de una oportunidad más de alabarte, de glorificar tu nombre, Padre Santo. Te queremos pedir, Padre bueno, que seas tú bendiciendo este servicio de principio a fin, Padre Santo, que sea una unción fresca de tu palabra, Padre bueno, eh, para cada uno de nosotros bajando del cielo, Padre Santo. Bendícenos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos al himno 187. Es Jesucristo la fuente. Es Jesucristo la fuente, donde se baña toda mi alma. Hoy he dejado el pecado, tan sepultado como la muerte. Hoy tengo vida abundante, por eso vivo glorificando, porque Cristo vive y aún nos llama para salvarnos, porque Cristo vive y aún nos llama para salvarnos. Es Jesucristo la fuente, donde se baña toda mi alma. Hoy he dejado el pecado, tan sepultado como la muerte. Hoy tengo vida abundante, por eso vivo glorificando, porque Cristo vive y aún nos llama para salvarnos, porque Cristo vive y aún nos llama para salvarnos. Amén, vamos a ir al himno 220. Grandes y maravillosas son tus obras. Grandes, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén. Que me da Dios y dable gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén. Amén, gloria a Dios. Vamos así a entonar el himno Solo creed, todo es posible, para recibir lo más importante en esta noche, que es su sagrada y eterna palabra. Manada pequeña, no tengas temor, que Él vino a morir
solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree, solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree. Amén. Muy buenas noches para todos. Los saludo en el precioso nombre de Jesús de Nazaret. Seguimos continuando aquí desde Patmos nuestro estudio bíblico, nuestra enseñanza profunda sobre el libro de los Hechos del Espíritu Santo, esperando que se encuentren bendecidos en Dios cada uno de nosotros. Vamos a pedirle el favor a José que nos lea del versículo 14 hasta el 41. Ya leímos los primeros 13 versículos y vamos a pedirle el favor a José que nos lea desde el 14 hasta el 41. Ok. Vamos a pedirle y luego oramos. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres.
la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Hasta el 41. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Te pedimos que fluyas, Señor, que le hables a tu pueblo, Dios Todopoderoso, que nos ayudes, que nos visites, que seas tú colocando en nuestras vidas el querer como el hacer. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que has hecho, por todo lo que harás, Señor. Gracias por todas las situaciones por las que tenemos que pasar y vivir, porque tú eres nuestra ayuda, tú eres maravilloso, justo, santo y verdadero, Señor. Recibe la gloria, la honra y la alabanza, y háblale a este pueblo en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos y preciosos, vamos a continuar con Hechos capítulo 13. Bueno, aquí tenemos varias cosas para tener en cuenta. Lo primero, Perge de Panfilia era un lugar notable. Sin embargo, la Biblia no nos dice nada de lo que Pablo y Bernabé hicieron allí, sino solamente que arribaron, pasaron por allí, ¿sí? Dice, verso 13, léelo, y 14, por favor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ok, entonces, claramente nos dice que pasaron de Perge. No nos cuenta específicamente qué hicieron allá. Bueno, el próximo lugar en que encontramos a los apóstoles es en la otra Antioquía, la de Pisidia. Para distinguirla de la de Siria, de donde habían sido enviados, pues se aclara que es Antioquía de Pisidia. Abundaban allí los judíos residentes, y como era costumbre de ellos, a ellos primeramente fue predicado el Evangelio. Y el sermón que Pablo predicó allí es lo que vamos a entrar a explicar con profundidad. Primero, lo primero que quiero hacerles ver es que Pablo y Bernabé pues se presentaron en la sinagoga, ¿no? En el verso 14 nos lo explica claramente, en prueba del afecto que conservaban a su pueblo. Ustedes saben, Pablo siempre amó mucho al pueblo israelita, al pueblo judío, y siempre iba ahí, les daba la oportunidad, a pesar de saber que él era un apóstol a los gentiles, ¿no? Vamos a leer un momento Romanos 9, 1 hasta el 3, para que veamos el gran afecto que Pablo le tenía a los judíos. Verdad digo en Cristo, no miento,
y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Amén. Mire lo que él dice, que preferiría estar en maldición para que los judíos pudieran ver el evangelio, ¿no? Sí. Entonces, observamos que lee por favor el verso 14, 13 y 14 de nuevo. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Bueno, vemos que ellos normalmente observaban el culto cristiano, o sea, el primer día de la semana, siempre rememorando cuando Jesús se levantó de los muertos. Pero si se hallaban entre judíos, pues guardaban con ellos el sábado. En este caso, en el verso 14, los vemos guardando el sábado con los judíos, ¿no? Porque dice, y el sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Mire, mire tan tremendo eso, ¿sí? Pues aun cuando eran forasteros, pues eran judíos, ¿sí? Y no se les negó la entrada. Donde quiera que nos hallemos, debemos buscar el lugar en que se reúnan los fieles adoradores de Dios para unirnos a ellos. Si me hace acordar una vez, yo estaba en un pueblo, perdón la interrupción, eso me hace acordar hace muchos años, una vez que fuimos a un pueblo de Boyacá llamado Tibaná, y era domingo, y era un pueblo católico romano. Yo estaba con varios hermanos, con 2, 3 hermanos del mensaje, y yo me levanté y me dijeron, ¿a dónde vas? Y dije, voy a misa. Y mi hermano, y claro, voy a ir a honrar la resurrección. Sé que es que el sacerdote solo va a decir que Jesús es el Hijo de Dios. A eso le digo amén. El resto sé que es falso, pero voy a honrar la resurrección. Así que mientras esté en nuestras manos, es importante tratar de honrar la resurrección mientras esté en nuestras manos. Por eso nosotros, bueno, ahora todos los días escuchamos culto y todo esto, pero mientras esté en nuestras manos, lo ideal es ir a nuestra iglesia, pero si estamos en alguna otra parte, ir a alguna iglesia de alguna manera. ¿No? Aquí nos están dando ejemplo, Pablo y Bernabé fueron allá, vuelve a leer el verso 14, el sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Muy bien. Gran lección. Bien. De repente vemos que allí reciben una invitación para predicar, ¿no? Vemos que se celebró primero el servicio acostumbrado en la sinagoga y después de la lectura de la ley y de los profetas, las porciones correspondientes a aquel sábado, ¿no? Ellos tienen algo que se llama las parashá, van trayendo unas enseñanzas. Y acabada esa parte del culto, por decirlo así, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, ¿sí? Si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Esto no tenía nada de extraño, pues esa era la costumbre. Y de hecho también yo se los puedo contar, yo he tenido la oportunidad de estar en Parachá, en sinagogas, y sí, se lee la ley, los profetas, el rabino explica algo, y él dice, si alguno de los que estamos allí quiere enseñar algo. De hecho yo como gentil he enseñado en sinagogas judías, ¿sí? En parachás judías que me han dado la oportunidad de hacerlo, y he enseñado algunas cosas. Recuerdo que una vez les enseñé sobre José, tipo y sombra, ¿sí? Aquí en Santa Fe, Bogotá, en Colombia. ¿Sí? Entonces, esto es una costumbre muy común entre los judíos, y ellos son muy abiertos a este tipo de cosas, obviamente cuando saben que las personas que están allí conocen algo de la palabra, ¿no? Muy bien.
Así que para ellos no bastaba leer en público las escrituras, sino que siempre es necesario que sean expuestas de viva voz y que el pueblo de Dios de alguna manera sea exhortado con base en la palabra, conforme a la circunstancia de cada congregación. Bien. Entonces tenemos claro que de acuerdo a esto, los que de alguna manera presiden en una iglesia deben procurar no solo que los hermanos reciban la conveniente instrucción, sino también aprovechar la presencia de siervos del Señor que se hallen de paso a fin de que puedan oírse de vez en cuando voces nuevas. Y esto también lo hacemos en el cristianismo, ¿no? Cuando viene de viaje algún hermano, pues ese día no predica el pastor, sino ponemos a predicar al hermano. Solo que entre los judíos es así como les digo. Yo he estado en Parashás y varias veces me han dado la oportunidad de hablar y de explicar. Incluso una vez se sorprendió un rabino porque él estaba hablando de José, de tipos y sombras, y pues yo conocía el mensaje de fondo, y él me dijo que si quería aportar algo, y yo le di como 6 datos que él no tenía, y pues se gozaron muchísimo, y pues gloria a Dios. Bien, vamos a entrar en el mensaje que predicó Pablo estrictamente. Vemos que Pablo, pues con gran gozo, con gran satisfacción, acogió la invitación que se les hacía y aprovechando la oportunidad de proclamar el evangelio a sus compatriotas de aquel lugar. Veamos el verso 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Entonces vemos cómo levantándose fue hecha señal de silencio, ¿no? Esto nos hace acordar de Pedro, cuando fue liberado de la cárcel en Hechos 12:17. Lee un momento Hechos 12:17. También les hizo una señal de silencio, ¿no? Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Entonces, Pablo sabía que tenía una gran oportunidad en este momento, allí, en este lugar, y pues hizo una señal a fin de que el auditorio fijase la atención en lo que él iba a decir, ¿no? Y dijo, lee. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Desde antes, varones. Y dijo: varones israelitas, y todos, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo. Amén. Entonces vemos lo que dijo claramente, varones israelitas y los que teméis a Dios. ¿Quiénes eran los que temían a Dios? Pues gentiles simpatizantes, pero que no eran circuncidados, ¿sí? De alguna manera, ¿no? Oíd, comparen eso con Hechos 10:2, también cuando Pedro iba a hablar con Cornelio también dijo oíd. Sí, leamos Hechos 10:2 un momentico. ¿10:2? Sí. ¿No? Eso, Pedro. Ok, bueno, ok. Perdónenme, se me cruzaron acá algunas escrituras. Bueno, entonces, miramos que Pablo pues se dispone a convencer a los asistentes que están ahí, que son judíos la mayoría, de que Jesús es el Mesías, ¿no? Y va a ser algo muy arriesgado. Si ustedes observan y escucharon bien su discurso, su enseñanza, su prédica, pues es una mezcla resumida del discurso de Pedro en Pentecostés y del de Esteban. Dense cuenta que es muy parecido, ¿no? Es
como un resumen del discurso de Pedro en Hechos 2 y del de Esteban en Hechos 7, pero si ustedes observan, no arranca desde Abraham, sino que arranca desde el éxodo de Egipto. Y no menciona, sin mencionar realmente la intervención de Moisés, ¿no? Y pone su énfasis en que Cristo era el prometido hijo de David. O sea, aquí es muy claro lo que él quiere hacer. Entonces, en el verso 17, él reconoce que delante de ellos, que son el pueblo escogido por Dios, llamados a una especial relación con él, y por quienes había hecho grandes cosas, ¿sí? Vamos a leer el verso 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de él. Ok, amén, o sea, les hizo sentir su especialidad, y por eso los sacó de servidumbre de Egipto, ¿no? Los soportó realmente con extraordinaria paciencia por unos 40 años en el desierto, como también a nosotros Dios nos soporta con paciencia. Pero, ojo, nosotros no nos debemos creer mejor que el pueblo de Israel. Dios los soportó un tiempo, pero ya llega un momento en donde a Dios se le llenó la copa de paciencia. El profeta de Dios dice que la paciencia de Dios se agota. Y el Señor empezó a matarlos uno a uno, o sea, empezaron a morir en el desierto. Y de los que salieron, solo entraron 2. Es muy tremendo, hermano. Ni siquiera Moisés entró, porque el pueblo lo hizo errar con sus cosas. Un pueblo rebelde, un pueblo contumaz, un pueblo que no quería aprender realmente. Esto es bastante complejo cuando el pueblo no presta cuidado a las cosas de Dios y está siempre en las mismas cosas. Llega un momento en que Dios sencillamente no más. Muy bien. Vemos al extraño. Lee de nuevo el verso 17 y el 18. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Dice así como de 40 años, ¿no? Ok. Entonces, sabemos que 40 es un número de prueba, es un número de tentación, es un número de generación también. Una generación en la Biblia dura 40 años o 70 años o 100 años en los días de Abraham. Entonces, vemos que el Señor es contando aquí a través de Pablo esto. 40 años que duró la peregrinación por el desierto. ¿Sí? Es muy, muy importante. Muy bien. Sigue leyendo, por favor. ¿En qué verso vas? Voy a entrar al 19. Ok. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Eso. Entonces, aquí dice que les dio herencia en el país de Canaán después de haber destruido 7 naciones, ¿no?
Esto está en Deuteronomio 7.1, vamos a leer un momento. Deuteronomio 7.1, vamos a ver que Pablo es completamente escritural. En algunos lados cuentan que son 7, en otras que son 6, en otras que son 10, y son las mismas 7, lo que pasa es que las subdividen en subtribus. Pero vamos a leer Deuteronomio 7.1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerseo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Eso. Entonces Pablo se está basando aquí en Deuteronomio 6.1, lo otro. Ustedes en otros lados encontrarán como 6, en otros como 10, pero son las mismas. Son las mismas, solo que subdivididas un poco más o no tomando una en cuenta en el otro lado. Pero Pablo tomó la escritura clásica de Deuteronomio. Ahora, luego dice que estuvieron como 450 años, o sea, les dio en herencia el país de Canaán, ¿sí? Y él computó más o menos 450 años, ¿no? ¿Sí? Los rabinos piensan que ese número se empezaba a contar desde que Abraham entró en Canaán, ¿sí? Y que se añadían los 40 años que duró la peregrinación por el desierto y los 10 de la conquista de Palestina, ¿sí? Por eso Pablo dice, ¿cómo? 450 años. O sea, no hay una explicación absolutamente clara, vuélvelo a leer, pero eso es lo que creen los rabinos para ajustar las cifras. Vuelve a leer ese versículo, por favor. Después, como por 450 años, Exacto. les dio jueces hasta el profeta Samuel. Fíjate que no dijo 450 años exactos, sino como por 450 años. O sea, Pablo está haciendo una aproximación. Recuerden que también Pablo era un rabino. Y lo que les digo, todo esto constaba, ellos lo empezaban a contar desde que Abraham entró a Canaán, luego añadieron 40 años que duró la peregrinación por el desierto y los 10 años de conquista de Palestina, ¿sí? Entonces llegaban a los 450 años, ¿no? Ojo, ¿cómo? Por 450 años. Si leemos Gálatas 3.17, ¿sí? Vamos a leer un momento Gálatas 3.17 y se van a dar cuenta de algo allí. Gálatas 3.17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Eso. Aquí está mostrando que la ley vino 430 años después de que del pacto que había sido dado, el pacto Abraham. Muy bien. Bien, también aquí pone de relieve en el verso 20 que Dios les dio jueces. Dios les dio jueces. Y después rey en la persona de Saúl, pues se lo pidieron. Vamos a ver el verso 20 y el 21. Después, como por 450 años, les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Si ustedes observan esto que les dio Dios a Saúl, pues no fue la elección de Dios, ¿no? Ustedes conocen. El profeta dice que ahí fue el error más grande que cometió Israel, pedir un rey para ser como las demás naciones. Entonces, ustedes saben que Dios tuvo que destituir a Saúl y elegir él mismo, conforme a su corazón, a David, hijo de Isaí. Vamos a leer el verso 22. Quitado este, Perdón. Ya. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Qué tremendo, ¿no? Fíjate que dice he hallado. He hallado. Quiero resaltar eso, porque
realmente lo buscó por medio de Samuel. Dios envió a Samuel a buscarlo entre los hijos de Isaí. Entonces es importante. Sigue leyendo, por favor. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Muy bien. Entonces vemos que a partir de David, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, pues Dios les suscitó, les levantó, les estableció a Jesús por Salvador para Israel. Pablo estaba de una vez trayéndolo a la yugular, ¿no? Sí, ellos deberían realmente estar muy agradecidos a esta proclamación, ¿sí? Y deberían estar gozosos de recibir esta palabra fiel y digna de toda aceptación, porque Pablo estaba trayendo una palabra perfecta, impecable. Entonces estaba trayendo las cosas con un registro histórico perfecto de cómo serían las cosas, ¿no? Pero porque el Mesías debía descender de la familia del rey David, y pues según como había prometido, Dios había suscitado un Salvador para Israel, ¿no? Qué tremendo. O sea, es muy, muy especial lo que Él les está abriendo acá, ¿sí? Pero pues siempre se ve lo que sucede con respecto a las cosas. Vamos a leer un momento Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo escribiéndole a Timoteo dice que esto es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Por eso estoy diciendo yo, estoy trayendo estas escrituras porque eso era lo que él estaba haciendo allí con estos judíos, trayéndoles justamente a Cristo como Salvador, ¿no? Diciendo, Dios levantó a Jesús por Salvador para Israel. Bueno, con respecto a Jesús, les dice claramente que había tenido por precursor a Juan el Bautista, ¿no? Veamos el verso 24, quien había sido considerado por todos como un gran profeta. Con Juan no tuvieron problema. Bueno, Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. exacto. Sin embargo, tremendo, mire, con la misma energía con que Juan había predicado el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, había negado ser el Mesías. ¿Sí? Esto es importante. ¿Sí? Había negado ser el Mesías y había apuntado más bien hacia otro, de quien él no era digno de desatar el calzado de sus pies. Vamos a leer el verso 25. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. O sea, Juan fue clarísimo y no dio pie a ninguna confusión, ¿no? Porque muchos estaban confundiendo a Juan con el Mesías. Bueno, esa fue, digamos que, la introducción de San Pablo para con estos judíos que le habían dado, de alguna manera, el permiso para hablar. Ahora va a entrar en su mensaje central. Vamos a leer el verso 26. ¿Sí? 26, 27, 28. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén
y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Bueno, ese, digamos, era la parte espinosa, ¿no? Esa era la parte fuerte, y aunque estaban en unos tonos, digamos, de amabilidad normal y todo esto, pero meter esto acá era duro, porque aquí tenía que mostrar lo que pasó. Este es el punto, digamos, central y más difícil de su sermón. Pablo, pues, vuelve a llamar seriamente la atención de sus oyentes, ¿no? ¿Sí? Dice, pues, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Lee de nuevo 26, 27, 28. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Tremendo, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Bueno, tras este toque especial de atención, pues describe la forma en que los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, por ignorar, pues realmente qué fue lo que hicieron, ¿no? Las cumplieron, la palabra de Dios, al condenarle. Una vez, tenía que poner esa parte ahí muy tremenda. Sí, ojo, eso nos enseña algo tremendo, que es posible cumplir las profecías de la Escritura mientras se quebrantan los preceptos de las Escrituras. O sea, se le mató sin causa y fue sepultado, dijo claramente allí Pablo, 26, 27 y 28 de nuevo. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Qué fuerte. Vemos que Pablo está trayendo un mensaje impecable, ¿no? Está absolutamente claro de todo lo que había pasado. Les está trayendo un recuento. No sé. Les está trayendo un recuento histórico de las cosas. Y lo está haciendo de una manera impecable, ¿no? Ahora va a entrar a la parte más tremenda. Va a llegar al punto definitivo de su prédica, que son estos siguientes versículos, digamos del 30 al 37, va a ser interesantísimo lo que hace, ¿no? Llega al punto definitivo. Nos habla en el verso 30 al 37 de la resurrección de Jesús, ¿sí? La cual confirma con una curiosa acumulación de textos del Antiguo Testamento, citados libremente. ¿Sí? Él empieza a citar cosas diferentes, ¿sí? Y esto es muy importante y era una fuerza probativa para los oyentes judíos, porque él estaba entre gente muy culta, recuerde, estaba en una sinagoga y necesitaba hacer esto fuertemente. Vamos a leer del verso 30 al 37 para ver qué hace allí Pablo. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Fíjense que entre los testigos de la resurrección del Señor, él no se cita a sí mismo, ¿no? ¿Sí? Ahora, comparemos esto con 1 Corintios 15:8 un momento, porque aquí Pablo no se cita a sí mismo, dice, son sus testigos. Pero miremos 1 Corintios 15:8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ajá, aquí sí se cita. O sea, Pablo es muy astuto. Cuando está hablando a los corintios, sí se citó, pero cuando estaba hablando a los judíos allí, él no se citó a sí mismo. Dijo, los puso a los demás. Vuelve a leer el verso 31.
Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Pero fíjate que en 1 Corintios 15:8 dice que por último se le apareció a él, ¿no? Entonces, quise hacerle ver eso, que en un lado dice una parte y en otra, porque lo que le digo, Pablo tenía, de acuerdo a Mateo 10:16, la prudencia del Señor. Él sabía con quién estaba hablando acá, con los judíos que eran complicados con esto, ¿sí? Entonces, indudablemente, pues esta resurrección del Mesías es una buena noticia, ¿sí? Para los oyentes, pues significa el cumplimiento de las promesas hechas de Dios, no solo a los patriarcas, sino especialmente a David. Miren cómo toma el verso 32, 33 y 34. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el segundo salmo, en el Salmo segundo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Está citando el Salmo 2:7, ¿no? Sí, sigue. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Tremendo. Entonces, es muy, muy complejo lo que Pablo está metiendo acá, porque está citando de aquí, de allá, está citando diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, en el verso 34, cita de alguna manera Isaías 55:3, ¿sí? Sí. Y también la relación que Isaías 55:3 guarda con el Salmo 16:10, ¿sí? Citado en el verso 35 al 37. Vamos a mirar un momento Isaías 55:3. Sé que esto suena un poco complejo, pero tengo que traerlo así porque aquí en este discurso de Pablo pasa algo muy, muy especial. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Ve, está tocando las misericordias firmes a David, y eso fue lo que él citó allí, lo acabamos de leer. Y luego, si ustedes, vamos a leer el verso 35 al 37, que es lo que venimos trayendo. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Amén, amén. Veamos el Salmo 16:10. Este es el otro salmo. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ajá, ahí Pablo lo menciona en otro salmo, pero yo les estoy especificando en qué salmo fue, ¿no? Para beneficio de ustedes. El Salmo 16:10. Entonces, queridos, vemos que él utiliza aquí una forma parecida a como lo había hecho Pedro en Pentecostés, cuando predicó en el capítulo 2 del 25 al 31, como ya les había dicho, ¿sí? Bueno, el verso 36, cuando él toca aquí el asunto de David, pues David ciertamente pues sirvió el propósito de Dios, ¿sí? En su propia generación, pero realmente él sí conoció corrupción, ¿no? Es cierto que David fue de provecho para su propia generación, ¿sí? Pero pues realmente lo que el texto quiere poner de relieve es que eso que David dijo, no dejarás que tu siervo vea corrupción, no se iba a cumplir para David, sino para Jesús de Nazaret, ¿no? Les estoy explicando acá profundo, lo que les digo puede sonar un poco complejo, pero yo espero que estén en el espíritu y estén captando, porque pues para esto me tocó coger muchas cosas y escrituras acá, que las prédicas de Pablo, digamos que ya son mucho más, aunque esta es más corta, pero es más elaborada textualmente y bíblicamente que las de Pedro o que las del mismo Esteban, ¿no? Porque Pablo pues era un maestro bíblico, digamos, tremendísimo, el maestro de los gentiles, y tenía mucha profundidad en sus afirmaciones. Por eso incluso en una de las epístolas Pedro, porque Pedro al principio le tuvo su cosa a Pablo,
pero ya después se amistaron y muy bien. Pero Pedro dice que algunas de las epístolas de Pablo son difíciles de entender, aún para el mismo Pedro eran difíciles. En realidad, pues no me parecen difíciles, sino que son más profundas de lo normal. Pero Pedro dice, mi amado hermano Pablo, algunas de sus epístolas son difíciles de entender, los cuales los indoctos las tuercen, ¿no? Eso está creo que en segunda de Pedro o en primera, pero él lo menciona. Entonces yo por acá me estoy metiendo muy despacio y con mucho cuidado, digamos, para que no haya pie a confusión, ¿no? Bien. Vamos ahora a leer del verso 38 hasta el 41. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Bueno, acá la cosa es, digamos, muy fuerte, porque digamos que Pablo remata, digamos que la aplicación final de su sermón a estos oyentes, donde hallamos un sincero ofrecimiento por un lado, pero también una seria advertencia, ¿sí? Es fuerte, si ustedes observan, por ejemplo, si ustedes observan como en los versículos 16 y 26, pues Pablo les llama la atención, ¿sí? Y en el verso 38, ¿sí? Es claro, de alguna manera, les dice, hey, tengan entendido, ¿no? Pues varones hermanos, antes de anunciarles por medio de él el perdón de pecados, en el 39, vuelve a leer el 38 y el 39. Sabed pues esto, Acá tengan entendido, varones hermanos, y el 39, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. perfecto, o sea, le está metiendo justificación por fe. Quiero, 38. sí, exacto. Ok. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Exacto. O sea, aquí les está metiendo la doctrina principal nuestra, ¿sí? Del cristianismo, que es justificación por medio de la fe, ¿sí? Es justificado todo aquel que cree. Si ustedes observan, digamos, es delicado esto acá. ¿Por qué? Porque prácticamente les está diciendo que la ley de Moisés no podía otorgar eso, no podía justificarlos, ¿sí? O sea, y nosotros sabemos que por ley, pues, no hay salvación, ¿sí? Entonces dice, en él es justificado todo aquel que cree. Bueno, algo que la ley de Moisés no podía otorgar. Es por la obra de Cristo que se había obtenido todo esto. Y en el nombre de Cristo se anunciaba todo esto y se conseguía, ¿no? O sea que era una medida de gran prudencia. Pablo, digamos, aquí va en hilo fino, de gran prudencia, acoger el evangelio y no rechazarlo. O sea, se las está poniendo, mejor dicho, cruda. Voy a hacerles claro, lo está poniendo contra la pared de una manera muy, muy, muy sutil, pero muy clara, ¿sí? Ahora vamos a mirar el verso 40 y 41. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Wow, hermano, comparemos esto con con Hebreos 2.3. Con Hebreos 2.3. Porque ahí sí fue una seria advertencia a no menospreciar el mensaje que se les había predicado. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, Wow. la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Muy teso.
Fíjate, Pablo les está poniendo el cuchillo ya en la yugular, aquí ya la palabra muy clara. Vea, o reciben esto. Le damos un momento a Habacuc 1:5 también. Incluso en la versión Septuaginta, sí, que es una de las versiones claves de la Biblia, ¿sí? Digamos, la Biblia habla en el hebreo, en el texto hebreo habla del castigo de las naciones paganas, o el juicio, la ira de Dios debe cumplirse por medio de los babilonios contra los impíos del pueblo de Israel, cuando sucedió esto. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Exacto, o sea, mejor dicho, Pablo les está tratando de mostrar que ellos deben aplicarse esto, ¿sí? O sea, sobre ellos puede venir la ira de que habló el profeta. ¿Por qué? Porque las amenazas nos deben siempre servir de avisos, pues están destinadas ¿a qué? ¿A qué está destinada una amenaza o una advertencia? A despertarnos y a tenernos en continua alerta, ¿sí? A fin de que no caigan sobre nosotros pues, los terribles castigos de dichas amenazas, ¿sí? Entonces, estaba anunciando contra los menospreciadores de la palabra de Dios todo esto, ¿sí? Es delicado, o sea, la forma en que termina ahí Pablo es realmente fuertísima, ¿sí? Entonces, cuanto mayores sean los privilegios de que disfrutemos, y quiero que no olviden esto, y con esto voy a casi que a empezar a cerrar, cuanto mayores sean los privilegios que nosotros disfrutemos de cuanto se nos ha dado, ¿sí? Ojo, tanto más intolerable será la condenación en que hemos de incurrir si no recibimos con fe y correspondemos con obediencia a la gracia de tales privilegios. O sea, como Jesús lo resumiera de otra manera, a quien más se le da, más se le exige. Que hay gente que se malacostumbra a recibir, y no, pues no, como que no se da cuenta de las cosas, ¿sí? Entonces, es bien profundo, ¿sí? Incluso aquí hay una versión de la Septuaginta. Huneman dice: ved los despreciadores y mirad, y admirad lo admirable, y desapareced por esto, porque yo obro en vuestros días que no creeréis, no si alguien narrare. Entonces, fuertísimo, hermanos. Mire, yo la verdad cada vez asumo la palabra con más temor y temblor, y me asombra, sí, temor y temblor, reconocimiento, porque a nosotros se nos ha dado todo, todo, todo es todo, todos los privilegios, los secretos, las cosas. Lo único que tenemos que hacer es ser juiciosos, obedecer, estudiar, ser correctos, quitar los malos hábitos, corregir nuestra vida, pero no basta con decir sí voy a corregirlo, sí voy a corregirlo. No, hay que hacerlo, ya hay definitivamente que hacerlo, porque si no se fractura la comunión con Dios. El Espíritu Santo es muy tímido, dice el profeta, y a veces no nos damos cuenta de esto. Y nos hacemos daño a nosotros mismos. Fracturamos la relación con Dios, fracturamos todas las cosas. Cuando un hijo de Dios se sale de su lugar, y todo el problema radica en no aprender a estar quietos, hermanos. Estar quietos y conocer que yo soy Dios es un salmo sanador. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No es conocer que yo soy Dios y estar quietos, no. No podemos conocer quién es Dios de verdad, ni cómo es Dios, ni cómo es la naturaleza del verdadero amor, si no nos aquietamos nosotros. O sea, el Señor no nos aquieta a nosotros, dice, estad quietos. Estar quietos es una decisión propia y particular. Muy bien, hermanos, sé que nos metimos hondo, sé que no es fácil este tema, porque este discurso de Pablo ya es un discurso muy alto, muy elaborado, pero traté de tomar la mayoría de cosas para que ustedes puedan captarlo y mirar esto acá. No sé si detenerme acá o avanzar hasta el verso 52. No, vamos a detenernos acá, porque ahí también nos podemos ir con mucho tiempo. Vamos a detenernos acá, preciosos. Vamos a orar al Señor. Padre Santo,
Señor Jesús, así es contigo por tu amor, por tu misericordia, por el don inestimable de la vida, por tu palabra que es verdad. Gracias por todo lo que haces, has hecho y harás, Señor precioso. Establécenos y bendícenos en la vida. Y, Señor, gracias, gracias de verdad por todo lo que nos quieres mostrar. Bendito seas, Jehová, roca de la eternidad. Alabado seas. Y perdónanos por todo aquello que perdemos, por estar desenfocados, distraídos, por no tomar en cuenta tu admonición y tu consejo. Ay, Señor, bendito seas, alabado seas. Bendice a mi pueblo, bendícenos a todos nosotros y ayúdanos, Dios. Y permítenos seguir adelante en ti, en tu palabra. Gracias por habernos cuidado hasta hoy. Gracias por los problemas, gracias por las dificultades, gracias por las molestias, gracias por cada cosa, Señor. Tú eres maravilloso, Dios. Bendito seas, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir entre tus manos, pongo mi existir. Amén. Vamos a orar para cerrar, para recibir los diezmos y las ofrendas. Padre bueno, Señor Jesucristo, queremos pedir, Padre Santo, en esta hora que tú seas bendiciendo al dador alegre, que bendigas los diezmos y las ofrendas, Padre Santo. Señor, bendice y ayuda a cada uno de mis hermanos y bendice sus hogares, Señor Jesucristo, y cada una de las cosas que ellos emprendan, Padre Santo. Te pedimos todo esto con acciones de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará. Si me llevas tú, senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Vamos a orar para terminar el servicio en esta noche. Padre bueno, Señor Jesucristo, estamos muy agradecidos por tu palabra, Padre Santo. Señor, porque hemos aprendido mucho, Padre Santo, en estos días, Señor, y nos hemos metido profundamente en las Escrituras, Padre Santo, y tú nos has mostrado, nos has revelado muchas cosas de tu palabra, Señor Jesucristo, que tal vez en otros momentos pasamos por alto, Padre Santo. Bendícenos en esta noche, permítanos tener, Señor, un buen descanso, y si es tu voluntad, tener un día más de vida el día de mañana, Padre Santo. Bendícenos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Shalom ubrahat.